Ok. No, esperando que cargue un poco el tema de la com- de compartir pantalla. Vamos a minimizarlas. Ahí está. Inicio de la Edad Moderna. Me compré un foco nuevo, por eso ahora me veo más clarito, porque en las otras clases me veía más oscuro. Pero no, ahora se puede ver mejor. El inicio de la Edad Moderna. Lo que vamos a ver hoy es la Edad Moderna ya desde rasgos más generales. La primera clase lo vimos desde la parte artística, cultural. La segunda la vimos desde la parte religiosa. Todos estos quiebres que se van generando en la mentalidad de las personas, en lo cultural, en lo espiritual, por las cosas que van viviendo, por las cosas que van ocurriendo, cómo se van transformando ciertas instituciones como la Iglesia Católica o la institución de la monarquía, porque si bien el rey es una persona, también es una institución, ¿cierto? Es un organismo, a pesar de que es solamente una persona, él representa todo el Estado, como mencionábamos. Bien, entonces el título de hoy, Inicio de la Edad Moderna. El comienzo de la Edad Moderna. Se toma el comienzo de la Edad Moderna como la caída de Constantinopla en el poder de los turcos, ¿ya? Los turcos otomanos fueron un imperio que crecieron mucho durante el siglo XV y abarcaron gran parte de lo que es Medio Oriente, incluso Europa del Este, ¿ya? Eh, los que vieron, por ejemplo, la teleserie que dieron en el 13 hace mucho tiempo, el sultán, ese sultán era precisamente uno de los sultanes de esta época, de este reinado donde los turcos, el imperio turco, y administró gran parte del territorio europeo y asiático. ¿Qué tiene de importancia esto? Que esto va a generar un quiebre en la cultura, porque recordemos que hemos visto que las cruzadas partieron con el tema de que los musulmanes habían tomado Constantinopla, ¿cierto? Pero, o sea, no habían tomado Constantinopla, habían tomado Tierra Santa. Luego de eso se inicia todo este conflicto de que van a pelear allá y todo el asunto, pero más tarde son los turcos los que van a tomar Constantinopla, ya no los musulmanes se van a limitar a lo que es Asia, ya. ¿Por qué los turcos, ojo, los turcos son árabes, pero no son musulmanes, porque no creen en Alá, ellos son católicos ortodoxos, o cristianos ortodoxos, esa es la palabra, católicos no, me equivoco, cristianos ortodoxos, ¿ya? Y el final de la Edad Moderna se toma como referencia a la Revolución Francesa. El quiebre que genera al comienzo la toma de Constantinopla es el fin de la Edad Media, ¿ya? Se considera como el fin entre este conflicto musulmán-cristiano, ¿ya? Porque el Imperio Turco fusiona las dos culturas, la cristiana con la árabe, ¿ya? De este Imperio Turco nacerán grandes naciones como lo que es Rusia, como lo que es Turquía hoy en día, Hungría, Austria, ¿ya? Transilvania, Valaquia, ¿cierto? Todos esos países, Lituania, Estonia, todos esos países eran parte de este reinado. Entonces, lo importante de esto es generar quiebre cultural. Se acaba la Edad Media culturalmente. Se acaba este conflicto entre moros y cristianos que existió toda la Edad Media. Recuerde que el hombre cristiano veía al musulmán como una amenaza, ya casi como un ser demoníaco. Bien, y la Revolución Francesa por el cambio de la estructura política, que es el cambio de una sociedad que se basa en los nobles, en los reyes, en la herencia sanguínea, sino y pasa a una sociedad de clase. Ya no quiero más ahondar en el tema porque no es lo que importa hoy. Lo que importa hoy es lo que pasa entre medio de todo esto. Bien, cambios que anuncia el inicio de una nueva época. Surge el Estado moderno, las monarquías autoritarias, o también se le conocen como monarquías absolutas. ¿Ya? Estas monarquías se caracterizan porque ya no va a ser el rey que era bueno para pelear y que administraba el reino con sus amigos los señores feudales, sino que ahora este rey va a tener que conocer o va a tener que saber muchas más cosas respecto a lo que es el Estado, cómo se maneja un reino, economía, sociedad, política, religión, etc.
¿ya? No va a ser un líder, así como un líder clásico, el rey buena onda, no sé, po, sino que ahora la política entra en un tema. ¿Por qué? Porque como se reactiva el comercio, señores, es muy importante comerciar con otras naciones, llevar un buen rol del comercio. Este es el inicio de la sociedad moderna o de la sociedad actual, el inicio del capitalismo, el inicio de la globalización, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo por qué. Es el final de un largo periodo de guerras. Sí, y el comienzo de otra también, porque las guerras en realidad son una cosa que han acompañado la humanidad durante toda su historia, pero podríamos decir que el periodo del fin de guerra entre los musulmanes y los cristianos. Las rutas del Mediterráneo Oriental quedan cortadas por los turcos. Los turcos cobraban grandes impuestos o directamente asaltaban los barcos mercantes. Eso va a traer un problema importante porque muchos otros reinos van a tener que buscar otros lugares, otras rutas. Entre eso va a estar don Cristóbal Colón, que buscando otra ruta para llegar a la India, ¿cierto? Va a terminar descubriendo por accidente un continente entero, pero no es tan accidente así como, uy, que era tonto Cristóbal Colón, sino porque él tenía razón en su teoría de que la Tierra era una esfera o tenía la forma esférica, ¿cierto? Pero él no sabía que había todo un continente entre medio, ¿ya? Ese fue el error de él. Su error no fue considerar que la Tierra era redonda. Él pensó que la esfera era más chiquitita. No sabía que había todo un continente entre medio de Europa y la India yéndose por el lado oeste, ¿cierto? Bien. El Estado moderno, como decía, surgen los estados modernos, ¿ya? Pero que no son como el Estado que nosotros conocemos, donde hay un presidente, un congreso, tribunales, está la división de los poderes del Estado. No, es un Estado moderno que se organiza de forma moderna, pero el poder sigue estando concentrado en una sola persona. Y esos son los monarcas autoritarios, o como mencioné ya, monarcas absolutos, ¿ya? El absolutismo se va a llamar mucho esta corriente de esa forma. Ejemplos como en Francia, en Inglaterra, en España, en Portugal son ejemplos de monarquías absolutas. Ya, por ejemplo, en España va a ser el más cercano a nosotros, porque esa monarquía va a ser la que gobierne las colonias durante muchos años, ya, si no me equivoco, alrededor de 300 años dura la colonia española en América. Unifican y controlan territorio. Eso era lo lógico, ¿cierto? De hecho, por algo conquistaron América. Al descubrirlo, se dieron cuenta que era una fuente inagotable de recursos y dijeron, vamos, esto tiene que ser de nosotros. Había mucho dominio físico. Hoy en día el dominio puede ser cultural, puede ser económico, puede ser ideológico, puede ser de muchas formas. Pero en este tiempo el dominio era más físico, con dinero o dominando el territorio. Por eso que todavía aquí hablamos de imperios que se expanden, ya imperios gigantes. Hoy en día hay un imperio gigante que no tiene que para qué expandir su frontera. Nos domina con lo que compramos, con lo que vendemos, con lo que consumimos por la tele, con la música que escuchamos, etcétera. ¿Ya? Eh, el imperio contraataca. Seguimos. Someten a la nobleza. Antiguamente pasaba mucho que como el rey era el señor feudal supremo, onda era como el jefe de los señores feudales, pero aún así los señores feudales de sus condados, sus feudos, sus porciones de tierra chiquititas comparado a lo que podría ser un reino entero, tenían el poder máximo en su lugar, ¿ya? Ellos tenían mucho poder, ponían sus reglas, hay mucha historia sobre las reglas abusivas que podía tener un señor feudal, como el consentimiento de una mujer a la hora de casarse, que por ejemplo, si había un matrimonio, el señor feudal se acostaba primero con la mujer para consentir de esa forma que ella era apta para casarse con su súbdito. Esas son leyendas, ¿ya? No se tiene, se ocupa mucho para hacer que la Edad Media se vea como una época oscura, de gente bruta, qué sé yo. Y puede ser que por muchos lados sea eso, porque vivieron mucho tiempo en guerra, había poca tecnología, había dominio de la Iglesia Católica.
pero siempre ha habido gente que trata de ir contra la corriente o otras cosas así, ¿ya? Y esta es lo que se le conoce como la historia romántica un poco, que se le exacerba ciertos puntos, ¿ya? Eh, no eran tan así, no eran tan abusivos. Sí, probablemente se encargaban de que viviera ahí una vida humilde y que nunca fueras tan grandes como ellos, ¿cierto? Pero a ese punto no creo. No se tiene certeza histórica de que hayan sido así de malos. Bien, los que van llegando, recuerden colocar nombre, apellido, curso en el chat. Bien, imponen las mismas leyes en todos sus dominios. Como decía, antiguamente, aunque yo fuera el rey de Francia, cada señor feudal de cada sección o cada región francesa van a tener distinta jurisdicción, o sea, ellos van a hacer lo que quieren dentro de su territorio. ¿Son fieles a mí como rey? Sí, pero ellos hacen sus propias leyes. Pero ahora, con el Estado moderno, se crea la opción o la entidad del Estado. Entonces, de esa forma, yo hago que todas las leyes mías de rey se hagan en todo el reino. Por ejemplo, el ejemplo más claro es América, donde estábamos nosotros totalmente, nosotros dice, yo ni nacía, ustedes tampoco, nadie nacía. Nuestros antepasados estaban en otro continente respecto a España, pero aún así estábamos bajo las mismas leyes y las mismas reglas que ponía el rey Fernando, no sé, pues tercero de España, ¿ya? De esa forma yo perpetuaba mi dominio con la colonización cultural, legal, religiosa. Una de las condiciones que la corona, que los reyes españoles pusieron a los conquistadores, fue que también ellos debían evangelizar. O sea, que no solo se trataba de poner, ¿cómo se llama? No solo se trataba de conquistar el territorio, explotarlo y sacarle los recursos, sino que las personas que habitaban ahí tenían que ser católicas y tenían que ser fieles a la corona española. Era muy importante eso. Eso también lleva al desarrollo de una diplomacia. Aquí recién estamos hablando del mundo globalizado, de los países, de los reinos que conviven entre sí. Antiguamente todo se solucionaba un poquito con guerra, amistades, casamiento, y ahora hay relaciones políticas, ¿ya? Se va a meter un poco la ideología, se va a meter un poco la religión, nacen las primeras ideologías económicas como el liberalismo, la ilustración, después, ¿cierto? Que vamos a ir viéndolo paso a paso, ¿ya? Yo sé que en este momento se pueden estar sintiendo un poquito bombardeados de información, pero es porque la edad moderna es un florecer en la humanidad. Florecen muchos aspectos de la vida actual, aspectos buenos y aspectos malos. O sea, todo esto de que nazca nueva ideología, de que el hombre se vuelque a un lado más cultural, artístico, intelectual, tiene su parte buena y su parte mala. Recordemos que una persona con instrumentos, pero con una falta de educación, falta de criterio, sin una noción de la ética o la moral clara, es una persona peligrosa. Acá tenemos un mapa de Europa a finales del siglo XV, ¿ya? Aquí tenemos claramente lo que es el Imperio Otomano. Mira, todo este sector. Por otro lado tenemos España, el Reino Francés, el Sacro Imperio Romano Germano, que es lo que va a dar después el origen a Alemania. Eh, Italia no es un reino entero, sino que son un montón de reinos fragmentados que tienen la misma cultura, pero son distintos, ¿ya? Sin embargo, acá en Francia, en Castilla, ya van a responder a un solo rey. Gracias por el circulito, se agradece mucho. No vamos a borrar, sí, porque está un poco, queda un poquito feo.
Seguimos. Ejemplos de monarquías absolutas. Francisco I en Francia, ya. En Inglaterra, Enrique VIII, lo vimos en la clase anterior cuando hablamos del anglicanismo. O sea, él era tan autoritario que hizo su propia religión. Ya dijo, ya no, basta, que no estoy ni ahí con los católicos. ¿Cómo que no me puedo divorciar? Hago una religión. También creo en Cristo. ¿Qué tanta cuestión? Pero no podemos divorciar. Bien. España, los reyes católicos. Eh, los reyes católicos fueron los que de cierta forma iniciaron la conquista en América, ¿ya? Catalina de Aragón y Fernando de Castilla, se llama. La economía. Aquí vamos a ver un salto importante ideológico en la economía. Recordemos que en la Edad Media no había comercio, sino que lo que había era una autarquía. O sea que eran grandes comunidades de 50, 100 a 200 personas que habitaban un feudo y que producían su propia comida, ropa, enseres, herramientas, etcétera. Pero aquí con el renacer del comercio después de las cruzadas, eh, el renacer de la intelectualidad también forma que de cierta forma se desarrolle una ideología del comercio. ¿Por qué yo me hago millonario? ¿Por cómo gano plata? ¿Cómo se gana plata? Nace esta ciencia económica de las que muchos hoy en día profesan y llegan con sus cosas en la política y todo eso. La agricultura crece, aumenta tecnológicamente y su producción, por cierto. Las técnicas de todo el mundo se mezclan para que puedan cultivar distintas tierras, se especializa la cosecha, por ejemplo, dicen, no sé, porque en este mejor territorio se dan mejor las zanahorias, se aprenden muchas cosas. Se vuelve una industria muy grande. Ojo, pero no quería ocupar la palabra industria porque todavía no existe, ¿ya? Aumentan los contratos de trabajadores, ¿cierto? Nace la hacienda. Yo creo que ese era el concepto. Nace esta idea del latifundio, del gran terreno de tierra, donde yo tengo a la gente trabajando para producir y esa producción yo después la comercio, ¿ya? Nace como idea económica de América. Po. En América estaba lleno de haciendas donde estaba el patrón y patrones tenían a sus inquilinos y esos inquilinos trabajaban, producían, vivían también de lo que el patrón les daba o les pagaba, que era muy poco, lo suficiente para vivir porque el patrón de cierta forma les ponía una casita. Eran inquilinos, es la palabra. Y de esta forma, el patrón, que era el comerciante, era el que vendía sus productos y ganaba el dinero, se hacía rico. Es el comienzo, señores, de lo que hoy en día vivimos, el capitalismo. La industria artesanal. Hablamos de industria, pero también hablamos de artesanal. Hoy en día pareciera un poco contradictorio hablar de industria artesanal, ¿ya? Pero es eso, en estricto rigor, ¿ya? Hay producción en serie, pero aún hecha a mano, por personas. Por eso es que necesito inquilinos. Yo puedo ser dueño de un cerro entero, o dos cerros, o puedo ser, de hecho, sin ir más lejos, Quilicura entero, quizá, no sé, voy a mentir en esta parte, puede haber sido de algún solo dueño, o no sé si de dos familias, ¿ya? Ahí, por favor, si alguien conoce un poquito de la historia de Quilicura, me podría ayudar. Pero, por ejemplo, el tema de cierta forma, es que una comuna entera, ya, por ejemplo, Recoleta también era parte de todo, Recoleta era un parte de un territorio fronterizo. Pero, por ejemplo, lo que es hoy en día, yo creo que además muchos de acá han conocido el Parque O'Higgins, ¿cierto? El Parque O'Higgins, desde el Parque O'Higgins hasta lo que hoy en día vendría siendo San Diego, Santa Isabel, la calle, ¿ya? Todo ese sector de Santiago, del centro de Santiago, era parte de la familia Cauciño, por ejemplo. Y ellos, por muy dueños de territorio que sean, por mucha plata que tengan, no van a poder trabajar todo ese gran terreno. Por eso era necesario contratar gente
que fueran inquilinos. Yo al inquilino no le pagaba en dinero, no le tenía el sueldo, ni le depositaba la plata de la AFP, ni de la ISAPRE. Eso no existía, jóvenes. Lo que yo hacía con el inquilino era de cierta forma adoptarlo. Le ponía una casita en algún rincón de mi territorio y ahí él vivía con su señora, sus hijos, trabajaba, producía lo que yo le decía, y eso pasaba con muchas familias. Ya no solo tenía una familia, sino que tenía varias familias que producían distintas cosas. Y entonces ellos producían para mí. Yo les daba comida, algo de plata, su casa, ¿cierto? Su espacio para donde viven, pero ellos producían para mí y yo después vendía eso. Esa era la función del aristócrata de la época o el comerciante. Por eso nacen los primeros empresarios, ¿ya? Así nacen las primeras empresas, las primeras grandes empresas. En Inglaterra, sobre todo, va a haber latifundistas que van a etiquetar su nombre en sus productos, ¿ya? Sin ir más lejos, Rockefeller en esta época, Ford después, a fines de, al comienzo del siglo XIX. En Estados Unidos se va a dar mucho esto y en Chile igual, ¿ya? En Chile igual por parte de Carrera, O'Higgins, todos ellos van a ser grandes latifundistas que de cierta forma lo que van a buscar no es sí, es una independencia ideológica y política, pero también es una independencia económica. Ellos lo que querían era comerciar con todo el mundo, hacerse más ricos. Y sí, también amaban la bandera, los colores, su tierra y todo eso. Obvio. Bien, el comercio. Aumento a escala mundial. Yo ahora comerciaba con otros países, atravesaba océanos, bueno, después vamos a ver que con el Conquista de América se atravesan océanos para comerciar, ¿cierto? Nuevas formas de pago, letra de cambio, había crédito, se abre el crédito. ¿Qué es el crédito? Por ejemplo, yo no puedo transportar 10.000 monedas de oro para pagarte los 100 kilos de piel que me traes, ¿cierto? Entonces, ante eso, yo tengo que crear el crédito. Aileen está levantando la mano, ¿no? Ah, la bajó. Se arrepintió. Bien. Sí, sí, sí. Aileen, pero está sin micrófono. Si puede escribir en el chat, por favor, la pregunta. ¿Cuánto vamos a todo esto? 47. Muy bien. Muy, muy bien. Qué bueno que hay más gente de lo habitual. Me alegro mucho de eso. Como decía, aparece el crédito, pero no el crédito de las tarjetas de crédito que conocemos hoy día, ni el crédito del banco que uno paga una cuota al mes, sino que era una representación del dinero. Por ejemplo, yo era el dueño de 10.000 monedas, ¿cierto? Y esas 10.000 monedas yo no las puedo echar arriba de un barco para ir a pagarte todo tu mercancía. Entonces, ante eso yo hacía un papel que valía 10.000 monedas de oro a nombre de Juanito Pérez, el comerciante de piel, o de cebo, o de, no sé, o de minerales, ¿ya? Entonces, de cierta forma, yo podía traspasar bienes materiales de forma legal y de forma escrita. Eso antes no existía, ¿ya? No existía un documento que dijera, desde ahora en adelante, la señora Dominga Mercedes de Quilicura es la dueña de el auto rojo, por ejemplo. ¿Ya? Hoy en día existe eso. Yo sé que tengo mi casa, sé que tengo mi auto, o incluso las cosas que uno compra como tan simples mm, como una galleta en un negocio, tiene la boleta, y la boleta quiere decir que yo gasté tanta plata en un producto de ahí. ¿Ya? Nacen estos documentos. ¿Qué más? Ahí tenemos un ejemplo de un banquero trabajando, ¿cierto? El banquero era el que llevaba todo este eh, orden de cosas. Bien, en lo social vamos a ver presente un aumento en la población. ¿Qué quiere decir esto? Con una vida más cómoda, con más comercio, con más productos a mi alcance, yo vivo de una forma más cómoda, más moderna. Tengo más comodidades,
me esfuerzo menos, ¿cierto? Mejora mi calidad de vida y por ende yo puedo tener más hijos, puedo vivir más también, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que en el siglo XVI, como dice ahí, por ejemplo, estamos hablando de unos 100 millones de habitantes en el mundo, ¿ya? Hoy en día creo que somos 600.000, creo que son en la Tierra más o menos, 600.000 millones, por ahí, mucha gente. Bien, sociedad rural. ¿Qué quiere decir? Aún crecen mucho, aunque crecen mucho las ciudades, todavía hay vida rural, todavía hay vida en el campo. Recordemos que todos los productos que se elaboran son del campo. La agricultura, la herramienta, la artesanía, la piel, el cebo, la lana, los minerales, todo viene de la tierra, todo viene de la vida rural aún. Entonces la vida rural aún es muy activa. La ciudad era el centro donde yo iba a comerciar, donde yo después de sacar todas las cosas iba a venderlas, o al puerto donde iba a embarcar las cosas para ir a venderlas, o donde iba a intercambiar productos, donde podía ir a comprar arte, donde podía ir a ver arte, escuchar música. Eso era la ciudad. La gente que vivía ahí por lo general eran comerciantes, artesanos, artistas, ¿ya? Gente que vivía de eso. Pero por otro lado también había una gran población alrededor de las ciudades. Y esa población era la que producía todo lo que se vendía en la ciudad. Santiago, por ejemplo, era la ciudad, pero Santiago era, para que entiendan, llegaba desde el río Mapocho hasta la Alameda, ¿ya? Eso era Santiago. Y ahí se producían los intercambios comerciales, desde el Santa Lucía, también estamos hablando hasta, si no me equivoco, hacia el oriente. Ahí queda un poco perdido porque si no me equivoco para allá después empieza el camino a la costa, digamos. Pero para que se hagan la idea, Santiago era un cubito, un tablero de ajedrez, para que se hagan la idea, muy chiquitito. Y en esa zona se comerciaba todo. Y lo que hoy en día se conoce como Quilicura, Recoleta, Huechuraba, o por el otro lado Puente Alto, La Florida, por el otro lado Maipú, Las Condes, Vitacura, todo eso era campo, como dice el meme, todo eso era campo. Y ahí se comerciaba, o sea, ahí se producía lo que en la ciudad se vendía. ¿Qué más? La sociedad estamental. Todavía sigue siendo una sociedad estamental, ¿cierto? Donde tenemos los privilegiados, que son la nobleza y el clero, los reyes y los sacerdotes, miembros de la iglesia, y por otro lado los no privilegiados. Pero ojo, que al ser no privilegiado no significa que yo era un pobre miserable, ¿ya? Hoy en día existe este concepto de que porque yo soy pobre, soy bruto, soy tonto, soy miserable y estoy condenado a la muerte y a la y chao con mi vida. No, no es así. De hecho, hoy más que nunca nosotros podemos forzarnos para salir adelante. Sé que suena imposible, más ahora, pero nada imposible, dijo el Nico Mazú. No sigo con la cita porque viene un garabato. Bien. Aquí sí era imposible, porque aquí habían estamentos. Hoy en día tenemos clases, y las clases sociales, no estoy hablando de las clases online, sino de las clases sociales. Y las clases sociales son amovibles. De hecho, ha habido lugares, Cuba, donde se ha eliminado una clase social entera para establecer una dictadura. Sí, una dictadura al fin y al cabo, pero una dictadura de la clase trabajadora. No estoy diciendo que ese sea el camino correcto, solo estoy poniendo un ejemplo. Ya, la Revolución Francesa también se hizo, la Revolución Francesa se eliminó la nobleza, se eliminó, rodaron cabecitas por el suelo del rey, de la reina, del conde, del duque, de todo eso, rodaron por el suelito, harta sangre y todo eso, ¿ya? Y se estableció una sociedad libre donde la gente de la burguesía, los artesanos y los campesinos podían acceder a la política, ¿ya? Por eso ellos no son privilegiados, porque ellos pagan los impuestos, tanto los grupos marginales, donde están los delincuentes, los desgraciados infelices, no sé, por todo lo que ustedes quieran decir, cuando la gente marginal,
los campesinos, que es la gente pobre, trabajadora, ¿cierto? Los artesanos, que son los que son un poquito menos pobres porque tienen algún talento para elaborar sus cositas, y la burguesía, que son estos chiquillos buenos para la platita. Estos, sobre todo, que van a ser buenos para la platita y les gusta tener dinero y por eso tienen tiempo libre y por eso estudian y son un poquito más inteligentes, van a cuestionarle las cosas a estos, a estos que llevan años y muchos años agarrados del poder y que Dios les da el poder y todo ese asunto. Porque te le dice, oye, no, pero si Dios no les da el poder a ustedes, Dios le da el poder a todos nosotros, a mí, al artesano, al campesino, al grupo marginal, al clero también, ¿por qué no? Y a la nobleza también, pero a todos por igual, y todos nosotros elegimos un representante. Esa es la idea de la ilustración, que después la vamos a ver. Y ahí dice, no, pero ya, ahí se arma la pelea y al final terminan muertos estos de acá, y mi compadre termina instaurando el nuevo régimen, que es lo que vivimos hoy en día, donde supuestamente todos podemos llegar a ser representantes políticos o también autoridades, ¿cierto? Todos somos libres, igualdad de derechos, igualdad ante la ley. Bien, la nobleza pierde el poder político, como decía, ¿cierto? Se empieza a perder poco a poco. Primero se lo quita el rey, concentrándolo él, después va a ser a través de la revolución que se lo quita, de la ilustración. Campesinos, mejora su situación económica. Ya en algunos países ganan libertad frente a los señores. En algunos países los campesinos van a ser pseudo libres, ¿ya? Pero no en todo. Por ejemplo, Rusia o Francia van a seguir siendo campesinos que son leales al rey y que tienen que cumplir las leyes y todo eso, ¿ya? La pequeña, va a haber dos tipos de burguesía. La pequeña burguesía, que son, como mencionaba anteriormente, los artesanos, que venden lo justo y necesario, que se ganan su platita al día a día. Para que se haga una idea, no sé, pues el dueño, hoy en día una pequeña burguesía sería el dueño del almacén, el dueño del negocio de la esquina, el feriante, esa es la pequeña burguesía, el pequeño comerciante, ¿ya? Y por último está la alta burguesía, que son los empresarios que ganan mucho dinero, ¿ya? Los que controlan la banca, mueven el crédito para acá, para allá, la industria artesanal y el comercio, los que venden a grandes cantidades, ¿cierto? Van a ganar mucha plata y tienen el apoyo de los reyes. ¿Por qué? Porque como mueven grandes cantidades, muchas veces trabajan para la corona. La corona, el Estado, el rey, también necesita productos, armas, ropa, alimento para sus tropas, ¿ya? Todas esas cosas el rey las compra también, el Estado compra, también es una entidad comerciante. Esta es una obra, por ejemplo, que muestra la vida de un burgués. Aquí tenemos un burgués analizando las monedas, si es que son reales. Por otro lado, la mujer que se dedicaba a leer, ¿ya? La burguesía fue creciendo en este aspecto. Ganaban dinero y también se culturizaban. Son ellos los que tienen el acceso a la cultura. Lamentablemente hasta hoy en día hay que tener cierto dinero, cierta base económica por poder tener acceso a la cultura. Uno de los desafíos más importantes, y me duele mucho decir esto como profesor, me da vergüenza decir esto como profesor, y asumo esto como un desafío de que uno de los desafíos más importantes de la sociedad hoy en día es la democratización de la cultura. Pero no esa educación que te enseña a ser buen empleado, sino que esa educación que te muestra tus talentos, que te enseña a valorarte a ti mismo y a explotar tus propias capacidades. Porque esa es la educación, esa es la verdadera educación, la verdadera cultura. La ciudad renacentista. La ciudad renacentista, de cierta forma, es como el abuelito de las ciudades que hoy en día vivimos. Las ciudades que hoy en día habitamos en algún momento o en su núcleo son ciudades de esta época, ¿ya? En la Edad Moderna hubo un desarrollo urbano. ¿Qué quiere decir? Que creció mucho la ciudad. Antiguamente estaba el feudo, que era esta vida pseudo rural, pseudo campal, donde había un castillo al medio donde yo podía ir a esconderme cuando quedaba la embarrada, ¿cierto?
Pero aquí van a ver desarrollo urbano. El artesano va a hacer su casita y se va a poner a una cuadra de todo donde está el centro de comercio, y el otro va a hacer lo mismo, y así se va a ir poblando y se van a ir formando las grandes ciudades que hoy conocemos. Ciudades como Génova, Venecia, París, ya en el caso de Europa, Madrid, ¿cierto? Lisboa, todas esas ciudades que van a ser centros comerciales importantes, ¿ya? Por el otro lado, en América, Santiago, el Cusco en Perú, también, ¿cierto? Ciudad de México, que son estas ciudades que van a ser un poquito más alejadas de lo que es la ciudad europea en cuanto a arte y cultura, porque están en otro lado del mundo, literalmente hablando, pero su estructura urbana crece de la misma forma, ¿ya? Se escribe todo, po, idealmente, Yanko. Si no alcanza a escribir, deje el espacio. Acuérdese que esta clase después va directamente al YouTube. Y también me pueden mandar un mail y yo les mando el archivo, ¿ya? Eh, yo creo que dentro de la tarde o mañana voy a subir la tarea también de esta semana, para que estén atentos y la vayan haciendo. Es importante que tengan sus cosas al día, en su cuaderno, en una carpetita la guía si no las puede subir, si no tienen internet, o si conoce a alguien que tiene este problema, que le diga, no, mira, el profe dijo que vayas guardando tus tareas y tus actividades en una carpetita física. Daniela, dígame. Profe, ¿cuál es su canal de YouTube? A ver, Me llamo no profe, la he visto. profe Mateo se llama nomás, y sale una P así con un fondo fucsia. De ahí mando el enlace Ya, por el chat. Cuando termine la clase, mando el enlace por el chat, ¿les parece? ya, gracias, profe. Dale. Seguimos. Bien, este es el tema de los descubrimientos geográficos. Gracias al comercio y al intercambio de ideas, de cultura, de tecnología, va a ir mejorando lo que es la navegación. En Asia existían grandes, o mejor dicho, conocimientos que en Europa no existían, ¿ya? Durante la Edad Media el hombre dejó de navegar los mares. Recordemos que desde la época de Roma, Grecia, se ocupaba mucho lo que era el navío para navegar lo que era el mar Mediterráneo. Pero durante la Edad Media después eso se deja de lado, el comercio, ¿cierto? Pero otros lugares como Arabia, Asia, van a seguir navegando y van a seguir desarrollando distintas técnicas. Esto va a ser muy importante porque esas técnicas después van a llegar a Europa, y grandes navegadores como Cristóbal Colón van a tomarlas, esos conocimientos, para poder emprender viajes más largos, más grandes, que duren más tiempo, ¿ya? Eh, la vela, el astrolabio, va a ser otra cosa, uno de esos inventos. Como dice ahí, los portugueses bordearon la costa africana y llegaron al Cabo de Buena Esperanza. Y Cristóbal Colón emprendió un viaje para llegar a las Indias Orientales navegando hacia el occidente y llegó a América. Acá están los ejemplos. Lo que hizo Portugal fue esto. Salió de acá y bordeó África buscando una nueva ruta a la India, y se dio cuenta que no era necesario, por ejemplo, atravesar el mar Mediterráneo, y que podía atravesar el continente, o sea, bordear el continente africano y llegar de igual forma al Océano Índico. Por otro lado, tenemos el viaje de Colón, que es este que está en este color. Esperen un poquito que mi gata que quería pasar y está rasguñando la puerta. Cosas que pasan. Ahí subieron el canal. Silla Gamer, sí, pues. Es que ya que estamos pasando mucho tiempo sentados acá, hay que cuidarse la espaldita. Y el. Sí, ya. Aquí está el viaje de Colón, por ejemplo.
y la ruta de Marco Polo. Marco Polo recorrió gran parte de Asia, ya, y lo que él aprendió en sus viajes sirvió mucho para crecer culturalmente en Europa, porque en Europa había muchos misterios de Asia, ¿ya? Eh, y también se entiende un poco, y esos misterios vienen de la época del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano comerciaba productos en la India que incluso venían desde China. Entonces ahí nacen todas estas leyendas. O sea, imagínense para lo que es para un soldado romano viajar a la India, atravesar esas selvas gigantes, ¿cierto? Ver un tigre, ver un elefante. Impactante. O sea, uno hoy día va al zoológico y ve esas cosas y aún así te generan algo, ¿cierto? A pesar de que uno sabe que existen hace mucho tiempo, son animales, qué sé yo, pero uno las ve igual como que les causa algo, una impresión. Imagínate lo que era sin saber lo que era. O sea, tú decís, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya? Impresionante. Entonces, Marco Polo fue uno de los viajeros que se atrevió a recorrer toda esta zona, una especie de Claudio Iturra, una especie de Pancho Saavedra de la época, ¿cierto? Y recabó la información y la llevó a Europa de nuevo. Convivió con reyes mongoles, conoció reinos chinos, un montón de cosas, ¿ya? Estuvo involucrado, creo, por ahí en una guerra, ¿no? Si el hombre, desde que la pasó bien, de que estuvo bueno, como se dice. Bien, los acontecimientos que hicieron posible los descubrimientos geográficos. Aquí esto es muy importante. La presencia turca en el Mediterráneo fue necesaria para hallar otras rutas. Me explico. Los turcos tomaban esta parte del Mediterráneo, Turquía está acá. Entonces, al tomar este sector del Mediterráneo, ellos no permitían que toda la gente que vivía en Europa, a ver, vamos a ocupar, acá vivían los turcos, y toda la gente que vivía en Europa tenía que tratar de llegar a la India a comerciar, ¿cierto? Entonces ellos que estaban aquí ponían una barrera donde cobraban mucho y no dejaban pasar a los demás. Ponían una barrera ahí. No dejaban pasar. Entonces, por ejemplo, en Portugal trataron de buscar una zona. Cristóbal Colón dijo, no, mira, si nos vamos, damos la vuelta, llegamos por acá, llegamos pulento a la India. Pero se equivocó porque, ay, disculpen el pulento, es que me impide. Se equivocó porque no sabía que había todo un continente, que lo fue que mencioné al principio de la clase. Bien. Descubrimientos geográficos fueron, ¿cierto? Bueno, los turcos, la presencia de los turcos permitió que buscaran otra ruta. Los avances en la geografía, cartografía y las innovaciones de la navegación. La carabela es un nuevo modelo de barco, ¿cierto? Que permitía viajar más tiempo y a distancias más largas, ¿ya? Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿ya? Después vamos a ver otros ejemplos tecnológicos, como el astrolabio, que era esta especie de mapa de la estrella, y a través de donde yo veía la estrella o hacia dónde la veía, yo sabía dónde me ubicaba dentro del globo terráqueo, ¿ya? De hecho, hoy en día nosotros podemos ver una estrella a cierta hora en cierto lugar del cielo, y con eso entendemos que estamos ubicados en el hemisferio sur, a tanto este del meridiano. Es una cosa un poco complicada para explicar por una clase online, digamos, y hablando un poco de todo. El pensamiento de la Edad Moderna. Aquí nace este humanismo o antropocentrismo, ¿cierto? Donde se cambia esta idea de que todo lo que ocurre es por, para y con Dios, y se busca ahora, se cuestiona de cierta forma las cosas, se busca una respuesta racional, una respuesta lógica. Ya no es que llueve porque Dios está triste o porque los angelitos están haciendo pipí, sino que llueve porque se entiende que hay un grado de humedad, que las nubes se van a juntar, y por eso cae el agua del cielo, ¿ya? Después eso se va a seguir evolucionando a través de la tecnología,
eh, y todas esas cosas, ¿ya? La imprenta. La imprenta va a ser muy importante porque antiguamente toda la información, todos los conocimientos, ya pues, dejen de lesear en el chat, ¿ya? Ya queda poquito. Toda la información, todos los conocimientos antiguamente se pasaban de forma oral. Yo te contaba las cosas a ti y tú aprendías lo que más podías, digamos, ¿ya? No era una cosa que yo te pasaba un libro donde decían esas cosas. Entonces aquí van a hacer la imprenta, que yo ahora voy a poder leer los libros y los libros se van a poder vender, ¿ya? Durante la Edad Media no habían libros, lo único que tenían los libros eran los sacerdotes de la Iglesia Católica y solo ellos sabían leer y escribir, ¿ya? Muy importante eso, porque la gente común como tú, como yo, no puede leer, no podía o no sabía y ni siquiera tenía acceso a esos libros. Eh, ¿Qué más? Eso va a permitir que todos podamos leer distintas cosas, desde, no sé, algo para entretenerte, poema, crítica social, política, o también filosofía, o también religión, del tema que te importara. Tú ibas aprendiendo y haciéndote más inteligente en ese aspecto y aprendiendo más cosas y entendiendo y aprendiendo a cuestionarte más cosas. Ya. Las ideas humanistas. El ser humano era considerado como el centro de todas las cosas, ¿ya? Ahora nosotros somos los dueños de nuestro destino. Hoy en día parece que esto se perdió un poco porque la gente le echa de culpa a todo, a los políticos, a Dios, a la vida, al universo, y poco nos hacemos responsables de nosotros mismos, ¿ya? De nosotros mismos, o sea, estoy hablando de ti contigo, no de ti conmigo ni de yo contigo, sino que de nosotros. O sea, no sé, desde lo más básico que es levantarte en la mañana, tomar desayuno, bañarte, hasta hacerte cargo de tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, madurar, encontrar tu talento, cosas complejas en el sentido de la vida, ¿ya? No sé, yo todavía estoy en eso, por ejemplo. Pero, o sea, no es lo de bañarme, puedo bañarme. Me levanto en la mañana, me desayuno, me baño, me siento aquí a hablar con usted. Me refiero a lo otro, al encontrar los sentidos de la vida y esas cosas. Eh, Se fomentó el estudio de la antigüedad clásica. Mucho de la antigüedad clásica se dejó de lado, porque mucho de la antigüedad clásica te llevaba a esto, al autoconocimiento. Más allá de creer que existe un Dios omnipotente que puede dominar todo y hacer que todo en tu vida cambie, que sí, puede ser. Yo no lo niego, no soy dueño de la verdad. Hay mucha gente que tiene fe y dicen que la fe mueve montañas. Pero también hay que ser un poco realista, no sé si realista sea la palabra, pero un poquito más aterrizado y entender que hay cosas que no son del designio de Dios, ¿ya? Hay cosas que son inhumanas, que sí, se nos escapan de nuestra capacidad, pero hay cosas que son bastante humanas y que a veces se las confiamos a Dios o a otras entidades o incluso hay gente que le echa la culpa de toda la política, no sé. Y confiamos esas cosas esperando de que algún día algo nos salve de nuestra miseria, pero no es así, o sea, nosotros somos el motor de nuestra propia vida. Eso es importante en el Renacimiento, eso es lo que se toma en cuenta. Y muchas de las personas que van a tomar esto en cuenta, como desde personajes como Da Vinci, ¿cierto? Que fue un intelectual maravilloso, hasta personajes como Maquiavelo, que es un cientista político de la época que va a tomar todo lo malo de las personas como ejemplo para decir que el fin justifica los medios. O sea, que yo, el objetivo que tengo en mente, llegar a eso, justifica la forma en que llegue a eso. Y eso es dejando de lado todo lo que me rodea, ya es el individualismo puro, el yo, pensar en yo para mí y todo para mí. O sea, de yo quiero lograr esto, me importa poco que tú sufras o pasar a llevar ciertos derechos de cierta persona o quizás romper algo, ¿cierto? Eso ya no importa. Yo, mi felicidad, mi objetivo. Ese ya es la exacerbación de lo individual.
todo, como dije al principio de la clase, esta va a ser una época de cosas buenas y cosas malas. El poder puede ser una cosa hermosa, divina, maravillosa, en las manos correctas, y también puede ser el infierno mismo en las manos equivocadas. Ando poeta hoy día. Después te inspirado. La nueva concepción de la educación. Esta es la educación que también se perdió después un poco, ¿ya? La educación de forma intelectual, moral y física. ¿Y por qué lo digo? Porque en esta época no existía el colegio como hoy en día, donde el profe se para frente a 45 alumnos y repite como una grabadora todo lo que tiene que decir. De hecho, de cierta forma a mí me carga ese tipo de clase. Yo podría hacer esta clase mucho más rápida, pero también mucho más fome. Por eso me voy en la volada hablándole estas cosas, porque siento que esta parte de vivir la historia, de retroceder un poquito, era entender a estas personas cómo vivían, respetar también su pensamiento. La formación intelectual, moral y física. Yo tengo tres partes que me desarrollan como persona. Intelectual, que quiere decir el conocimiento, saber las leyes de la física, de la naturaleza, historia, geografía, literatura, matemática. La moral, que entender a través de la filosofía y la religión las cosas que son buenas y las que son malas, el bien común, cómo ayudo, cuando soy una persona egoísta, cuando estoy siendo demasiado terco, cuando estoy siendo soberbio, cuando estoy equivocado, o cuando me estoy volviendo loco, cuando estoy siendo un psicópata, por ejemplo, todas esas cosas. Entender cómo funciona el bien común, lo bueno y lo malo, esa es la moral, ¿ya? Y la física, po, el cuerpo, también es parte de eso. Por eso yo dejé un poco de lado esta parte los últimos años de mi vida y se notan, pero estamos recuperando. Porque para ser una persona integral hay que explotar este aspecto. Aunque usted sea un gatito chalé que le gusta jugar Play todo el día, y lo digo por experiencia propia. Tiene que hacerlo. Vaya, levántese y haga una rutina de ejercicio. Le hará bien a su mente también. Si el profe Sergio está ahí todavía, sabe de lo que habla. Bien. Humanista, un ejemplo de un intelectual humanista es Erasmo de Rotterdam, que escribió El elogio a la locura, donde criticaba la guerra, la avaricia, la intransigencia, la incultura de su época y los defectos de la iglesia. ¿Ya? Este hombre criticaba muchas cosas, pero no en el sentido de que decía que todo estaba malo, sino de que había muchas cosas que cambiar a través del cuestionamiento de las personas. La guerra era la depresión máxima en que podía haber entre una relación entre personas. Cuando tú ya odias a una persona es porque esa no hubo, ahí ya no hubo una intransigencia de alguna de las dos partes. Uno de los dos realmente no está dispuesto a llegar a un puerto. ¿Se entiende? Yo por eso hoy en día no discuto con gente que yo sé que no va a valer la pena, que no entiende que su punto de vista puede estar malo. Ante eso no vale la pena. Y lo digo, chiquillos, también en la vida. Si van a discutir con alguien que saben que no va a cambiar o que no va a entender que quizá él está equivocado o que quizás no tiene la razón total, mejor no discutan. La avaricia, también, pues, todo lo contrario al bien común. Entender que mi vida, yo estoy bien. Hay muchas cosas que a mí me hacen feliz, ¿ya? Pero también esas cosas que me hacen feliz pueden hacer que hagan daño a otras personas. Y eso también es parte de la avaricia, del egoísmo. La intransigencia, como decía, entender que mi posición, la verdad que yo manejo, el conocimiento que yo tengo, los talentos que yo tengo, no son la cúspide de todo, ¿ya? Este no es el final, siempre se puede más, siempre puedo aprender algo más, siempre puedo entender que lo que manejo hoy está equivocado y quizá hay otra escalón donde puedo aprender más cosas, mejorar como persona o en lo físico puedo volverme mejor deportista si esfuerzo más, si hago este ejercicio más, la disciplina, ¿cierto? La incultura de su época, un clásico, ¿ya? Un clásico, dejémoslo ahí, hasta hoy en día. Y los defectos de la iglesia, otro clásico, otro clásico. Perseverancia, exacto, la perseverancia. Continuar, muy bien, profe, ahí. Continuar siempre superándose. Todos podemos ser un poquito mejor cada día, ¿ya?
Como decía One Punch Man, los que han visto esa serie, ahí está en Netflix por si acaso. Que tu versión de mañana debería ser mejor que la de hoy. Pero eso depende mucho de lo que hagas hoy día. Ah, está buena esa. Los cambios religiosos. El pensamiento humanista de la edad moderna. Ya va a haber cambios religiosos. No hay que la religión se suprima y yo ahora digo, chao Dios, no te necesito. No, el hombre va a seguir siendo igual de católico. Pero ya va a darle la posición a la religión, la posición que merece, que es la espiritualidad. ¿Ya? El pensamiento humanista en la edad moderna buscaba la religiosidad más espiritual y más sencilla, ya desde el ámbito, desde la decisión, desde la moral, desde lo interior. Eso es la religión, ¿cierto? La espiritualidad no es política, no es economía, no, es la forma en que yo entiendo lo bueno y lo malo. Rechazaba el lujo, la ostentación y el sentimiento religioso superficial, la corrupción y el poder político de algunos sectores eclesiásticos. Se refiere a esto a la corrupción de la iglesia, a que había muchos sectores de la iglesia que querían poder político, ¿cierto? Y Martín Lutero va a ser, como vimos en la clase anterior, uno de los principales críticos y que va a postular esto de la espiritualidad sencilla. Aquí lo tenemos, la reforma protestante. Lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Movimiento religioso iniciado por el monje alemán Martín Lutero. Criticaba la venta de indulgencia. ¿Qué era la venta de indulgencia? Eso de que vender el perdón, po. Yo podría haber sido un desgraciado en toda mi vida y al final pagaba un dinero o donaba una porción de tierra, no sé, y con eso me ganaba el perdón. Rechazaba el poder del Papa. Ya el Papa en ese entonces era una entidad totalmente corrupta, era un rey más, ya estaba dedicado a la política. Defendía la fe como la única posibilidad de la salvación. Y es que en el fondo es eso, la espiritualidad, yo conmigo mismo. Yo solamente sé el grado de bondad que he alcanzado. Yo puedo decirle a ustedes que soy la mejor persona, que soy la reencarnación de Jesucristo en la tierra, pero eso es hablar. Yo solamente sé qué tanto de verdad es lo que estoy diciendo. Consideraba las escrituras como una fuente de doctrina, por lo que porque cada persona podía interpretar libremente la Biblia. Aquí en esta época, como las personas aprenden a leer, algunos, van a poder leer la Biblia, ¿cierto? Y interpretarla a su forma libre. Nosotros hoy en día podemos tomar una Biblia y leerla y entender o considerar ese mensaje que nos entregue la Biblia de la forma que nosotros queramos. Obviamente está el sacerdote, el padre que nos ayuda, nos guía en la forma de entender este mensaje, ¿cierto? O los mismos profes de religión, como la tía María Angélica o el profe Jonathan, que nos ayudan un poco a entender. Pero yo aún así soy libre de interiorizar esto. Antiguamente yo no entendía nada, solamente era el sacerdote el que leía y él te explicaba todo lo que ocurría en tu mundo. Tú no tenías derecho a cuestionarte nada. Y las consecuencias de la reforma protestante. ¿Qué llevó esta crítica de Martín Lutero? La gran parte de Europa se separa del catolicismo, lucha entre protestantes y católicos. Ya va a haber una lucha constante entre los que eran católicos, defendían a la Iglesia Católica, y los que eran protestantes. Aquí tenemos una muestra clara de un mapa. Lo que es amarillito es el dominio católico. España nunca dejó de ser católico. Francia tampoco, Italia menos, y está Roma, ¿cierto? Y la parte del este de Europa también va a seguir siendo católica. Y aquí toda la parte turca, obviamente no. Tenemos el dominio luterano, que va a ser esta parte oriental de Alemania, ya, Hermen, Wittenberg, toda esa parte de Alemania que van a ser luteranas. La parte de dominio calvinista, que va a ser una parte de Francia, una parte de Edimburgo y Ámsterdam. Centros comerciales, básicamente. Recordemos que el calvinismo mucho apoyaba esta idea de que Dios me quiere y por eso yo soy millonario y lo paso súper bien, ¿ya? Por eso estas ciudades, no es coincidencia.
y la zona del dominio anglicano. Po. El dominio anglicano es el dominio de Enrique VIII, ¿ya? Que vendría siendo lo que es Oxford y Londres, el centro de Reino Unido hoy en día, ¿ya? Y el resto que es el otro color damasco, que es otras religiones, ¿ya? La reforma, ahí ese mapita, pum, memorícenlo. Recuerden que todo esto después está en YouTube. Cuando volvamos a clase, yo voy a revisar cuaderno por cuaderno. Y lo digo así, mirando la cámara. Cuaderno por cuaderno. La reforma católica o contrarreforma, ¿ya? Bueno, sabemos que después toda la contrarreforma fue cuando la Iglesia Católica adopta estas ideas de la reforma, las hace propia y crea el Concilio de Trento, donde dice, sí, en realidad hemos sido súper malos y vamos a cambiar muchas cosas de nosotros porque nos hemos portado mal y queremos ser buenos de nuevo. ¿Ya? Entre esas cosas que van a cambiar va a ser la necesidad de realizar buenas obras para alcanzar la salvación. Yo ahora no pago plata para salvarme, ahora tengo que hacer algo, una redención, algo que contraste las malas obras de mi vida para encontrar la salvación, ¿ya? Y como digo, yo puedo decir, sí, me arrepiento, estoy muy arrepentido, pero eso se queda solamente en las palabras. Todo tiene que ver con la acción. Eres lo que haces, no lo que dices. Joven Padawan. Ah, no, eso nada que ver. Bien, se mantuvo la interpretación de la Biblia. Ya la iglesia dijo, ya, bueno, sí, los que saben leer, lean la Biblia. Es súper bueno, es súper interesante. La Biblia, yo personalmente hoy en día lo veo como un libro muy impresionante, que habla de historia, que habla de filosofía y es casi mágico, ¿ya? Y lo digo en el buen sentido, no estoy menospreciándolo. Digo mágico cuando digo que las palabras que tiene escrita, de la forma que está escrito, generan cosas en el lector. Eso es magia. Que me voy en la ola a veces. Ya. La creación de la Compañía de Jesús, los jesuitas, fueron una orden muy importante a la hora de reentender o recomprender la labor social de la iglesia. Fueron uno de los primeros que se encargaron de educar a los más pobres, de enseñarle a los que supuestamente o que quizás no iban a tener nada que hacer en la vida, le enseñó carpintería, a tejer, a bordar, se encargaban de eso, ¿ya? De entregar educación para que las personas pudieran surgir de una u otra forma. El arte en el Renacimiento. La inspiración en la antigüedad clásica, esto lo vimos en la primera clase, ¿cierto? La inspiración en la cultura griega y en la cultura romana. En la arquitectura también se vio presente. Esto lo estoy pasando rapidito porque esto ya lo hemos visto. Por ahí tenemos ejemplos, ¿cierto? La iglesia Santa de María Novela, cosas muy lindas. Ese lo vimos en la clase anterior. Mezcla de arquitectura árabe con arquitectura clásica, con sus columnas. Esta es la Basílica de San Pedro en el Vaticano, ¿ya? También vemos esa mezcla entre lo clásico con las columnas, lo gótico con las gárgolas, los motivos, los adornos, la cúspide y esta cúpula que es de la tecnología árabe. Entonces aquí vemos el intercambio cultural, vemos un mundo ya, una globalización en pañales, insípida, no comprendemos, no está todo el mundo incluido todavía, pero ya hay un mundo más grande. No solo se basa en los reinos, en las culturas, en las civilizaciones, ya estamos hablando de la humanidad, ¿ok? Aquí otra visión desde más arriba. Las esculturas, pues, muy importante a considerar, también lo vimos en la clase anterior. Los detalles, los músculos, en la ropa, en las proporciones del cuerpo, el David de Miguel Ángel, por ejemplo, muestra todo eso. O sea, mira ese detalle en los músculos, en las piernas, la rodilla, la forma que tiene los tendones en la mano. Mira Moisés, por ejemplo, de Miguel Ángel también, la barba, el efecto que le da de realismo, ¿cierto? No es solamente una estatua, sino que te está mostrando también te está transmitiendo un sentimiento.
Bien. Nuevas técnicas en la pintura. Los artistas van a empezar a explorar mucho. Ya nace el arte como lo conocemos hoy en día, el arte moderno. Eh, Ellos ocupan un poco de su sentimiento, de su perspectiva a la hora de empezar a hacer sus obras. Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel van a ser grandes artistas de la época. No solo en la pintura, también en la escultura. Se dedicaban mucho a eso. ¿Y cómo vivían ellos? Vivían de lo que le daban los reyes o los grandes comerciantes que pagaban por sus obras. Aquí tenemos la Mona Lisa o la Gioconda, ¿cierto? Que es su nombre real, de Leonardo da Vinci. Hay hartos mitos y misterios sobre este cuadro. Madonna, de Rafael. Y la Escuela de Arte de Rafael, también muy clásica, ¿cierto? Que está basada en la Escuela de Artes de Atenas. Ya se supone que así podría haber sido la Escuela de Artes de Atenas. Mucha gente apreciando obras. Aquí tenemos supuestamente Aristóteles, ¿ya? Tratando de mostrar un poco de la época, cómo podría haber sido. La creación del hombre. Esta es un clásico también. ¿Qué representa? Esta está en la Capilla Sixtina, en Italia, ¿ya? Está pintada en el techo por Miguel Ángel. Imagínense lo que es pintar el techo de una iglesia con este detalle. O sea, eso demoró años probablemente, ¿ya? Una vez yo estaba pintando la reja afuera y pasó el vecino y dijo, así partió Miguel Ángel. Yo me inspiré. Bien. ¿Qué demuestra esta pintura? Aquí tenemos presente a Dios, ¿cierto? Como con sus ángeles flotando y dándole este toque de divinidad al hombre que se encuentra en la tierra, ¿cierto? Ese toque de divinidad que es la humanidad, lo que nosotros tenemos, esa capacidad de pensar, de razonar, de cuestionarnos, de trascender, de ser mejores día a día, y que hay muchas personas que se le olvida, y eso me da rabia, olvida. Bien, y con eso, jóvenes queridos, terminamos la clase de hoy.